Saludos a todos. En el grupo Los Economistas somos alumnos de la clase de Finanzas Internacionales en Unitec San Pedro Sula. Los integrantes son Alejandro Hernández, Ariel Ortega, Delmi Blandón, María Osorio, Roberto Funes y Sofía Medina. El día de hoy nos complacemos en presentarles acerca de los derivados financieros y sus diferentes tipos como el forward, futuros, swaps y opciones. El día de hoy les vamos a hablar sobre los derivados financieros. Estos son contratos que basan su valor en un activo subyacente. En ellos, el vendedor del contrato no tiene que poseer obligatoriamente el activo, sino que puede darle el dinero necesario al comprador para que éste lo adquiera o darle al comprador otro contrato derivado. Estos derivados financieros se usan para cubrir inversiones y para especular. De este modo, si un operador desea especular sobre un derivado, podrá obtener ganancias si el precio de su compra es menor que el precio del activo subyacente. De igual forma, también pueden ser utilizados como cobertura o también para minimizar los riesgos de una operación a corto plazo, donde podría verse afectado por las fluctuaciones en el precio del activo. Existen varios tipos de derivados financieros y nosotros les vamos a hablar de los siguientes. Un contrato forward no es más que el compromiso entre dos partes de comprar o vender un activo a un precio fijado en una fecha determinada. Es decir, es un instrumento financiero derivado dado que su existencia depende directamente del valor de otro activo. Los forwards se utilizan para cubrir riesgos en productos básicos, tasas de intereses, tipos de cambio o acciones. Un contrato a plazo o contrato de futuro creado en OTC involucra a un comprador y un vendedor. Ambos se ponen de acuerdo para operar con un activo en una fecha futura con el precio que acuerden en la fecha del contrato. El contrato se liquida en la fecha preestablecida cuando el comprador paga el activo al vendedor o en ocasiones recibe el dinero por el precio convenido. Los beneficios y pérdidas producen en función del movimiento del precio del activo subyacente entre las fechas de inicio y de vencimiento del contrato. ¿Quién va dirigido? A personas y empresas que deseen protegerse de riesgos financieros, personas naturales o jurídicas que deban hacer pagos futuros con monedas extranjeras, a especuladores del mercado, los cuales ganan dinero si el precio se comporta a su favor. Otras características: es beneficioso para las dos partes en el inicio del contrato, pues no es necesario que hagan algún tipo de desembolso. Este mecanismo se puede implementar para una amplia variedad de monedas extranjeras, es decir, divisas. Se puede realizar contratos desde 3 días hasta 3 años. Los precios negociados se determinan con base al comportamiento del mercado de divisas y de las tasas de intereses. Tipos de forwards, que están los forwards de materias primas, forwards rate agreement, forwards de divisas y fractions. Contratos a futuro. Un derivado promete la entrega de materias primas a un precio acordado. De esta manera la empresa está protegida por si aumentan los precios. Además, las compañías también implementan estos contratos para resguardarse de las variaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés. Los contratos futuros surgieron a partir de los contratos a plazo y por tanto tienen características en común. Las características únicas de los contratos futuros es que están normalizados y se operan en bolsa, además de que están sujetos a procedimientos de liquidación diarios. Esto significa que las partes implicadas en el contrato se liquidan día a día durante el periodo de tiempo acordado, es decir, el pago de los beneficios se cubre diariamente por parte que ha incurrido en pérdida. Un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos responden normalmente a un pago de interés sobre el nominal del swap. Como finalidad de un swap es convertir
un esquema de pagos en otro de una naturaleza diferente, más adecuada a las necesidades u objetivos de los participantes, que pueden ser tanto clientes minoristas como inversores y grandes empresas. Las grandes empresas emiten títulos de deuda o bonos para financiarse, en los que pagan un tipo de interés fijo a los inversores y en muchas ocasiones contratan un swap para transformar esos pagos fijos en otros variables ligados a los tipos de interés de mercado. Las razones son diversas y generalmente van encaminadas a optimizar la estructura de deuda. Asimismo, este tipo de producto puede ser útil para una empresa que emite bonos en divisas extranjeras y prefiere convertir esos pagos a su moneda local a través de la contratación de un cross-currency swap. Cabe destacar que existen distintos tipos de swaps. Algunos de los más comunes son swaps sobre tipos de interés. En los swaps de tipo de interés, una de las partes tiene un préstamo con tipo de interés variables, mientras que la otra parte tiene un préstamo con tipo de interés de carácter fijo. Una de las partes puede tener un préstamo con tipo de interés variable, pero el resto de sus pasivos pueden ser de carácter fijo, por lo que decide realizar un swap en su tipo variable por un carácter fijo que se corresponda con el resto de la deuda. Esto también puede suceder al contrario, cuando una de las partes quiere realizar un swap en sus tipos de carácter fijo por otras variables que correspondan con el resto de sus pasivos. Existen algunas versiones que ofrecen las partes del derecho, aunque no la obligación de realizar un swap en una fecha acordada. Swap sobre tipos de cambio. Los swaps sobre tipo de cambio implican a dos partes que realizan los pagos de sus préstamos en divisas distintas. Una de las partes paga el préstamo de la otra en una divisa a cambio de que la otra pague el préstamo de la primera en otra divisa diferente. Swap de materias primas. Los swaps de materias primas tienden a ser utilizados por grandes empresas e instituciones financieras y no exactamente por inversiones particulares. Por lo regular, un swap de materias primas supone un acuerdo establecido entre una empresa que produce o negocia con materias primas y un comprador. El acuerdo implica la venta de un volumen concreto de la producción a un precio que ya acordado sobre un periodo de tiempo predeterminado. Los productores aseguran un precio para su producción con una estrategia de cobertura contra el riesgo de descenso en los precios al contado, y los compradores aseguran un precio para cubrirse contra lo contrario, es decir, el riesgo de la subida de los precios al contado. Las opciones financieras son instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción a un precio fijado y en una fecha determinada. Es ampliamente utilizada por los brokers para obtener cobertura de sus inversiones. Una opción de compra es un derivado financiero que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar en el futuro un activo al vendedor de la opción a un precio determinado previamente. Para el vendedor de la opción call ocurre justamente lo contrario. Su beneficio máximo será el valor por el que vendió la opción, que tendrá siempre que el activo no suba de precio. Y a medida que el precio del activo va subiendo, su beneficio se va diluyendo, hasta llegar a un punto en que entra en pérdidas y desde ahí sus pérdidas son ilimitadas. Estructura de resultado de una opción call. El comprador adquiere el derecho, aunque no la obligación, de comprar un activo subyacente a un precio determinado, en un periodo de tiempo no superior a una fecha estipulada. El vendedor de la opción call asume la obligación de vender el activo subyacente si la opción se ejerce. Cuando un inversor compra una opción call, tiene una expectativa alcista, espera que el valor del activo subyacente suba en el mercado por encima de un precio equivalente al precio de ejercicio incrementado del valor de la prima que ha pagado, en un periodo de tiempo no superior a la fecha de vencimiento del contrato de la opción. ¿Para qué sirve una opción financiera? Puede obtener ganancias acertando con las previsiones acerca de las tendencias futuras del mercado. Según los especialistas, los momentos de mayor volatilidad de los mercados son aquellos en los que más podemos ganar o perder con las opciones. También son muy utilizadas para las operaciones de cobertura. Por ejemplo, minimizan de manera eficaz el riesgo relacionado con las variaciones de tipo de cambio de divisas que puede afectar a su actividad.